Hola a todos y a todas, espero que se encuentren muy bien. Nos encontramos en la unidad número 4, ya al final de la materia de Derecho a la Participación. Esta es la última semana que transitamos de esta materia. Y el objetivo de esta unidad es poder integrar todos los conocimientos, las reflexiones que hemos venido teniendo durante estas semanas. Para eso se les propone aplicar los conocimientos que venimos trabajando en relación a una experiencia de participación cercana, de conocimiento cercano, familiar o que hayan tenido en sus experiencias laborales. El material de lectura es un manual de participación ciudadana muy interesante y súper claro, con herramientas prácticas para el abordaje de estrategias de participación, y fundamentalmente como lectura obligatoria tienen el capítulo número 2 de ese manual, que es Orientaciones para la práctica de la participación ciudadana en la gestión pública. Voy a hacer como un pantallazo general a ese capítulo, que en primer lugar en su introducción menciona esto que venimos trabajando estas semanas y el enfoque que tiene esta materia en el marco de esta diplomatura de la participación ciudadana como un derecho, ¿sí? En este sentido, la participación ciudadana en la gestión pública es un deber del Estado a través de sus funcionarios, y no un favor que hace la ciudadanía, ¿sí? Entendemos entonces como un derecho de la ciudadanía y un deber de el Estado de hacerla efectiva. Este capítulo presenta algunas recomendaciones prácticas, ¿sí?, para funcionarios públicos para que puedan cumplir de manera efectiva ese deber de abrir la participación ciudadana. Y por otro lado, entrega una serie de herramientas, conceptos a los ciudadanos para hacer efectivo ese derecho, ¿sí? Hay una noción, un concepto, una definición, de ciudadanía, de participación, que es sumamente interesante, y es el enfoque también de esta materia y de esta diplomatura, en pensar que en reconocer la participación como la influencia en un proceso de toma de decisiones, ¿sí? Por eso siempre cuando hablamos de participación efectiva, real, hablamos de influir, requerir cierta cuota de poder, ¿sí? Un poder que puede haber sido negado, invisibilizado, por el motivo que fuera, pero una participación efectiva implica ser parte, ¿sí?, de un poder, ¿sí?, de decisiones que implican tomar poder en ciertos asuntos, ¿sí?, en este caso asuntos públicos, asuntos de la ciudadanía en general, ¿sí? Para ello, siempre que tratamos de pensar y organizar procesos de participación ciudadana, es fundamental hacer un análisis de cómo está distribuido el poder en la toma de decisiones. En ese sentido, adquiere fundamental importancia la perspectiva de género, ¿sí?, así como la perspectiva de la interculturalidad, de hacer valer a todas las voces que implican o han implicado algún cierto tipo de inequidad en los asuntos públicos, en la participación. Entonces no podemos pensar la participación sin una perspectiva de género, sin una perspectiva que incluya a aquellas voces que no han estado presentes o que no están presentes por algún motivo, y en ese sentido nunca la participación puede legitimar algún tipo de esas inequidades históricas que han existido. Bueno, luego de esta introducción, el autor y la organización del manual está pensado en varios bloques. El primero tiene que ver con los principios fundamentales de la participación ciudadana, aquellas características que se deben tener para que un proceso participativo sea respetado y sea validado como tal. Como por ejemplo, estos principios tienen que ver con la transparencia, el acceso a la información, el principio de equidad, ¿sí?, igualdad de oportunidades para participación, el principio de no exclusión, que nadie puede estar excluido de poder participar,
principio de reconocimiento y respeto a la diversidad, el principio de receptividad, de que esas decisiones que se tomen en el proceso participativo sean receptadas y sean llevadas a cabo, y el principio de voluntariedad. Obviamente nunca un proceso participativo puede ser obligatorio. Bueno, luego otro de los bloques de este manual son las condiciones prácticas para la participación ciudadana. ¿Cuáles son aquellos requisitos indispensables para considerar en la ejecución de un proceso de participación ciudadana? Y los autores de este manual explican a cada uno de esos, se los voy a ir mencionando. Uno tiene que ver con la institucionalidad de la participación ciudadana en el espacio público. Tiene que haber tiene que estar facilitado ese proceso de participación ciudadana por parte de las instituciones públicas, y un espacio, ¿sí?, donde pueda ser implementado. Tiene que haber, por otro lado, voluntad política, ¿sí?, compromiso de la autoridad, directivos, apoyo institucional. Ese proceso participativo tiene que estar orientado a resultados. Las personas, instituciones tienen que participen, y quienes convoquen a un proceso participativo tienen que tener bien claro cuál es el objetivo de esa participación. Tiene que haber una planificación, ¿sí?, explícita de ese proceso participativo, con metas realistas, posibles de alcanzar. Siempre un proceso participativo, por otro lado, va a implicar mayores recursos, ¿sí?, y que sean destinados a la implementación de ese proceso participativo. Tiene que haber responsabilidades claras en esta programación: quién se encarga de cada cosa, quién es el responsable de cada actividad, cada proceso, ¿sí?, con referentes bien claros. Tiene que estar adecuada a una realidad particular. No todo proceso participativo funciona de la misma manera en cualquier contexto, esto también algo lo hemos visto. Y tiene que haber una legitimidad, obviamente, por parte de los grupos involucrados, y una posibilidad real de que sus propias visiones, opiniones sean incorporadas o puedan llegar a ser incorporadas en el proceso participativo a los que se convoca. Y un apoyo externo. Obviamente quienes se encargan de este proceso participativo deben ser de alguna manera los más confiables, neutrales, si se quiere posible, para que no haya manipulación de resultados en este proceso participativo. Por otro lado, otro de los bloques que presenta este manual son ventajas y condiciones para la participación ciudadana. Esto también es a modo de repaso de lo que hemos estado viendo en las otras unidades, ¿sí? Sabemos que las ventajas tienen que ver con un fortalecimiento a la democracia, que los ciudadanos puedan conocer sus derechos y obligaciones frente a determinado tema, otorga transparencia en la toma de decisiones, ¿sí?, sirve para mejorar o complementar ciertas propuestas o proyectos existentes que han sido objeto de discusión, da legitimidad, adhesión a ciertas decisiones, ¿sí?, y puede aportar en esto legitimidad, ¿sí?, continuidad en los acuerdos y en los resultados. Por otro lado, en cuanto a condiciones de la participación, esto también lo vemos, algunas de estas cuestiones ya mencionadas y vistas en la bibliografía, ¿sí? Sabemos que puede aumentar las expectativas de un proceso participativo, y estas condiciones, importantes saber, de ninguna manera tienen que ser para descartar un proceso participativo, sino ser conscientes de todo lo que conlleva un proceso participativo. Puede florecer y abrir nuevos conflictos presentes en la comunidad, ¿sí? Se requieren que se sean flexibles. Siempre en un proceso participativo sabemos que hay que tener, y una de las condiciones fundamentales es la flexibilidad para captar y modificar las propuestas iniciales en función de lo que va surgiendo en el proceso. Sabemos que los procesos participativos tienen mayor duración, va a aumentar el presupuesto inicial seguramente de aquel programa, proyecto que se requiere implementar para destinar recursos específicos a estas acciones participativas. Por otro lado, otros de los bloques
de este manual son las etapas de un proceso de participación ciudadana. ¿Cuáles son las etapas indispensables? Y esto es muy similar a cualquier, y ustedes lo saben muchos de su práctica profesionales y laborales. Primero una etapa de diseño, luego una etapa de ejecución y finalmente una etapa de evaluación de los resultados, ¿sí? En la etapa de diseño, primero tenemos la focalización de la situación o problema que pretende encarar este programa y por qué a qué se enfrenta este proceso participativo, hacer un diagnóstico, ¿sí?, inicial de la situación, identificar, caracterizar actores claves, definir objetivos, formar equipos de trabajo, hacer una programación realista y adecuada, ¿sí? Y en la etapa de ejecución, algunas de las cuestiones de las fases, podemos que no necesariamente, sabemos como todo proyecto, todo programa, no necesariamente son lineales, ¿sí?, sino muchas se desarrollan, ¿sí?, a la par, pero en primer lugar tiene que haber una invitación, una motivación a participar. Luego está la acción ciudadana, ¿sí?, que está, así lo denomina este manual, que tiene que ver las acciones mediante las cuales se concreta la participación. Tiene que haber una sistematización de ese proceso y una devolución de la información. Luego una implementación, ¿sí?, y seguimiento de los resultados, ¿sí?, ejecución de los acuerdos alcanzados, ¿sí? Y por último una etapa de evaluación, rediseño que va en paralelo a la ejecución. Sabemos que hay muchas perspectivas dentro de la evaluación de políticas, de programas, y es fundamental pensar que la evaluación no es algo que se hace al final, sino que hay un monitoreo, un ajuste constante del proceso. Por otro lado, el autor plantea una clasificación de actores en el proceso participativo, teniendo en cuenta y reconociendo que hay distintas tipologías. Este manual se refiere a los grandes sectores desde donde sí se participa en la vida pública, haciendo una división grosamente entre sector público, sector productivo privado y sociedad civil, y plantea ciertos actores, agentes entre cada uno de estos grandes sectores que plantea. Y por último, mecanismos e instrumentos de participación ciudadana, donde tienen ahí cuadros, donde tienen bien explícitos cuáles pueden ser ejemplos de estos mecanismos e instrumentos de la participación ciudadana. Ahí termina este capítulo, que es súper interesante y muy llevadera su lectura, por lo que conozco de algunas de ustedes en sus presentaciones y lo que comentaban de su experiencia laboral profesional. No dudo que va a ser de muchísima utilidad este material. Y la actividad final de esta unidad es, después de esta lectura, elaborar un cuadro de reflexión acerca de un mecanismo de participación ciudadana, el que ustedes elijan, que puede ser conocido, cercano, ¿sí?, por ustedes. Lo que debería llevar este cuadro son son 6 ejes principales, que los tienen ahí claramente en las consignas, se los leo para refrescar. Tiene que estar bien claro el nombre del mecanismo, una breve descripción de qué se trata, normatividad básica en función de lo que hemos visto en otras unidades, ¿sí?, que se relaciona ese mecanismo, cuáles son las autoridades involucradas, una breve descripción de esa experiencia, ¿sí?, conocida, cercana por ustedes, y una valoración general de ese mecanismo, cuáles son los logros, los problemas, los riesgos que presenta. Y tienen tiempo, como vienen siendo las otras actividades, una semana, así que el 31 de agosto es la fecha final para presentar la actividad. Bueno, hasta acá terminamos con la unidad 4 y con el recorrido de estas unidades. Un gusto para mí poderlos acompañar. Nos seguimos encontrando en el foro, en los espacios de consulta, que saben siempre que estoy disponible por ahí. Un cordial saludo a cada una de ustedes, y espero que se encuentren muy bien y que sigan disfrutando de esta diplomatura en lo que sigue. Un cariño para todas y todos.